Hay un reloj que nadie escucha, no tiene manecillas, no cuelga de ninguna pared, pero cada año que pasa, su sonido se vuelve más claro para quienes saben interpretar las señales. En algún lugar de Europa, mientras grabamos estas palabras, una escuela cierra sus puertas por última vez, no por falta de presupuesto, no por una pandemia, sino porque no queda un solo niño que cruce su entrada. En ese mismo instante, en una aldea que alguna vez tuvo nombre y memoria, el último habitante apaga una luz que no volverá a encenderse. Y en las capitales del mundo desarrollado, millones de personas revisan sus teléfonos, consumen contenido, trabajan, duermen, despiertan, sin notar que algo fundamental se está apagando a su alrededor. Hace más de 4 décadas, una mujer ciega en los Balcanes describió exactamente este momento. No habló de guerras ni de catástrofes naturales. Habló de algo mucho más silencioso, más definitivo. Habló de naciones que se desvanecerían no por invasión externa, sino por un vacío interno, de pueblos que olvidarían para qué existen, de una generación que tendría todo excepto razones para continuar. Y cuando miras los datos de este año, cuando observas las curvas demográficas que los gobiernos prefieren no mencionar, cada palabra que ella pronunció adquiere un peso diferente. Esto no es una teoría, no es especulación, es aritmética pura, y los números están contando una historia que muy pocos quieren escuchar. Hoy vamos a atravesar juntos ese silencio, vamos a nombrar lo que está ocurriendo, y vamos a entender por qué una profecía susurrada hace décadas se ha convertido en el espejo más incómodo de nuestra civilización. Pero antes de continuar, necesito que comprendas algo. Lo que estás por escuchar no es entretenimiento, no es morbo apocalíptico, es una cartografía de lo que somos y de lo que estamos eligiendo ser. Y al final de este mensaje, la pregunta no será si la profecía es verdadera. La pregunta será, ¿qué vas a hacer tú con lo que ahora sabes? Comencemos por el principio, o mejor dicho, por el momento en que alguien vio el final antes de que comenzara. Bulgaria. Década de los 80. Una pequeña casa en Petrich, cerca de la frontera con Grecia. Allí vivía una mujer que había perdido la vista a los 12 años durante una tormenta de arena, pero que, según quienes la visitaban, podía ver cosas que los ojos normales jamás percibirían. Vangelia Gusterova. El mundo la conocería como Baba Vanga. Durante décadas, personas de toda Europa Oriental peregrinaron hasta su hogar, políticos, científicos, campesinos, generales, todos buscando respuestas, y ella hablaba en fragmentos, en imágenes, en símbolos que solo el tiempo descifraría. Entre las miles de declaraciones documentadas que dejó antes de su muerte en 1996, hay un conjunto de visiones que permanecieron en segundo plano durante años. No hablaban de eventos espectaculares, no mencionaban fechas precisas ni nombres de líderes, hablaban de algo más sutil, más lento, más irreversible. Describió territorios donde los ríos seguirían fluyendo pero ya nadie jugaría en sus orillas, ciudades con edificios intactos pero sin voces infantiles en sus calles, culturas milenarias que se desvanecerían no por conquista, sino por olvido. Y mencionó algo que en aquel momento sonaba poético pero hoy suena diagnóstico: cuando el alma colectiva se enfríe, el cuerpo de las naciones comenzará a desaparecer. No hablaba de clima, hablaba de algo interior, de una desconexión progresiva entre los pueblos y su propio sentido de continuidad, de sociedades tan enfocadas en sobrevivir el presente que olvidarían construir el futuro. Los investigadores que recopilaron sus palabras notaron un patrón. Cada vez que mencionaba esta extinción silenciosa, señalaba hacia el este de Europa, hacia tierras con historia antigua, cultura eslava, territorios que alguna vez fueron imperios. Y cuando le preguntaron directamente qué nación caería primero en este abismo, su respuesta fue tan irónica como devastadora. Señaló su propia tierra, Bulgaria. La profetisa que veía el destino de otros, anunció la desaparición gradual de su propio pueblo. Y ahora, mientras avanzamos por la tercera década del siglo XXI, los organismos internacionales están confirmando con estadísticas lo que ella describió con visiones. Pero antes de sumergirnos en los datos que dan forma a esta advertencia, quiero pedirte algo. Sé que vivimos en una época de ruido constante. Notificaciones, urgencias fabricadas, contenido diseñado para fragmentar tu atención. Sé que probablemente llegaste a este video entre decenas de otras opciones, y que algo en el título o en los primeros segundos te hizo quedarte. Eso no es casualidad,
Hay mensajes que buscan a quienes están listos para escucharlos. Y si estás aquí, en este momento preciso, quizás este sea uno de ellos. Así que te invito a hacer algo simple pero poderoso. Cierra por un momento las otras pestañas. Silencia las notificaciones. Si puedes, ponte cómodo. Respira. Lo que sigue no es información que se procesa con prisa, es un mapa. Y los mapas requieren atención para revelar sus caminos. Si este tipo de contenido resuena contigo, si sientes que estos mensajes merecen existir en medio del ruido digital, te invito a suscribirte a Psicoprofecías Anunciadas. No como un gesto automático, sino como una forma de decir, quiero seguir recibiendo esto. Deja tu like si crees que esta advertencia necesita ser escuchada por más personas. Y en los comentarios, cuéntame desde qué lugar del mundo estás viendo esto y qué hora es donde te encuentras. Hay algo significativo en saber que este mensaje está llegando a diferentes rincones del planeta, en diferentes momentos del día, pero encontrándose en el mismo punto de conciencia. Ahora sí, continuemos el descenso. Los números que voy a compartir no son proyecciones alarmistas, son datos oficiales de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de los propios censos nacionales, y cuentan una historia que ningún gobierno quiere protagonizar. Bulgaria tenía casi 9 millones de habitantes en 1989, cuando cayó el régimen comunista. Hoy, tiene poco más de 6 millones y medio. En apenas 3 décadas y media, una cuarta parte de la población simplemente desapareció. Pero lo más significativo no es la cantidad, es la velocidad y la dirección. El país pierde aproximadamente 50.000 personas cada año. No por guerra, no por epidemia, por dos fenómenos simultáneos que se alimentan mutuamente. La gente deja de nacer, y la gente que ya nació, se va. La tasa de natalidad búlgara es de 1.1 hijos por mujer. Para que una población se mantenga estable sin inmigración, necesita al menos 2. 1. Están a la mitad del umbral de supervivencia demográfica, pero el promedio nacional oculta realidades aún más extremas. En las zonas rurales, hay comunidades enteras donde no ha nacido un solo niño en más de una década, escuelas convertidas en almacenes o simplemente abandonadas, parques infantiles oxidándose bajo un silencio que antes era risa. ¿Recuerdas lo que dijo la vidente? Los ríos seguirán fluyendo, pero ya nadie jugará en sus orillas. Esto ya no es metáfora, es geografía. Las proyecciones de Naciones Unidas estiman que para 2050, Bulgaria podría tener menos de 5 millones de habitantes, y para 2100, si las tendencias continúan, menos de 2 millones y medio. Pero aquí está lo que esas proyecciones no dicen abiertamente. Asumen que en algún momento la tendencia se estabilizará, que algo cambiará, que habrá una intervención, un giro, un despertar. Y si ese giro no ocurre, entonces los números reales serán mucho peores. Algunos demógrafos han comenzado a usar un término que hasta hace poco parecía reservado para especies animales: extinción funcional. El momento en que una población, aunque técnicamente siga existiendo, ya no tiene la masa crítica para sostenerse a sí misma. Según varios análisis, Bulgaria cruzó ese umbral en algún punto entre 2010 y 2015. Lo que estamos viendo ahora no es el comienzo del colapso, es su desarrollo en tiempo real. Y lo más perturbador es que Bulgaria no es una anomalía, es un presagio. Ucrania ha perdido más de 10 millones de habitantes desde 1991. Letonia ha visto desaparecer casi el 30% de su población. Lituania, un 25%. Serbia, Croacia, Bosnia, todas presentan curvas descendentes que los expertos llaman caída libre demográfica. Pero si amplías el lente más allá de Europa Oriental, el patrón se vuelve global. Corea del Sur tiene actualmente una tasa de 0.72 hijos por mujer, la más baja del planeta. Italia está en 1.24, España en 1.19, Japón en 1.3. Incluso países que hasta hace poco mostraban crecimiento sostenido están comenzando a curvarse hacia abajo. China, con toda su inmensidad, registra hoy 1 hijo por mujer. India, que acaba de superar a China como el país más pobloso, ya muestra 1.9 y descendiendo. Estados Unidos está en 1.64. México en 1.8. Brasil en 1.6. Ninguna de estas cifras alcanza el umbral de reemplazo,
Y aquí es donde la aritmética se vuelve implacable. Cuando una generación es más pequeña que la anterior y la siguiente es aún más pequeña, el descenso no es lineal, es exponencial. Cada cohorte reducida debe sostener a una cohorte mayor de ancianos. Los sistemas de pensiones colapsan, los servicios de salud se saturan, la economía se contrae, y el incentivo para traer nuevas vidas a ese escenario disminuye aún más. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo, una espiral que, una vez iniciada, requiere intervenciones extraordinarias para detenerse. Y Baba Vanga lo vio cuando el mundo todavía hablaba de explosión demográfica. Cuando los expertos advertían sobre superpoblación, ella describía el vacío que vendría después. ¿Cómo pudo ver esto una mujer sin acceso a estadísticas, sin formación académica, sin los modelos computacionales que hoy usan los demógrafos? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, pero quizás la respuesta importa menos que la observación, porque independientemente de cómo lo supo, lo que describió se está manifestando con una precisión que debería hacernos pausar. Ella habló de 5 señales, 5 marcadores que indicarían cuándo el proceso se habría vuelto irreversible. La primera, las escuelas cerrarán porque no habrá niños que enseñar. En Bulgaria, más de 800 instituciones educativas han cerrado desde el año 2000, no por recortes presupuestarios, por ausencia de alumnos. La segunda, los ancianos morirán solos porque no habrá jóvenes que cuiden de ellos. La crisis de cuidados en Europa Oriental ya es humanitaria. Asilos saturados, personal insuficiente, generaciones enteras de hijos viviendo a miles de kilómetros mientras sus padres envejecen en soledad. La tercera, las tierras fértiles quedarán vacías mientras las ciudades se llenan de rostros diferentes. Sofía, la capital búlgara, mantiene su población relativamente estable, pero no por crecimiento natural de búlgaros, por inmigración de otras regiones. El campo se vacía, las urbes sobreviven con sangre nueva. La identidad se fragmenta. La cuarta, cuando el alma colectiva muera, el cuerpo de la nación la seguirá en poco tiempo. Esta es quizás la observación más profunda. Las naciones no son solo territorios y sistemas políticos, son narrativas compartidas, respuestas colectivas a las preguntas fundamentales: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Cuando esa narrativa se rompe, cuando ya no hay una historia común que una a las generaciones, la cohesión se desintegra. Y eso es precisamente lo que ocurrió en Bulgaria tras la caída del comunismo. El sistema anterior, con todas sus fallas, proporcionaba una identidad. Cuando colapsó, no hubo nada que lo reemplazara, solo vacío, solo supervivencia individual, solo sálvese quien pueda. 3 décadas después, el resultado está a la vista. Y la quinta señal, la que aún no se ha completado pero avanza cada año, cuando muera la última generación nacida en la tierra ancestral, con memoria de lo que fue, el nombre de la nación desaparecerá de los libros. Esa generación tiene hoy entre 30 y 40 años. Son los últimos búlgaros que nacieron en una Bulgaria con expectativa de futuro. Sus hijos, si los tienen, probablemente vivirán en otros países. Hablarán otros idiomas con mayor fluidez. Sentirán lealtad hacia otras banderas. Y cuando esa generación de 30 y 40 envejezca y muera, probablemente en los años 60 y 70 de este siglo, Bulgaria como entidad cultural podría dejar de existir funcionalmente. El nombre permanecerá en los mapas, pero el alma, la continuidad, la esencia viva de milenios de historia, se habrá desvanecido, exactamente como fue descrito hace más de 4 décadas. Ahora bien, hay algo crucial que debemos abordar antes de continuar, algo que transforma este análisis de una simple crónica de declive en algo mucho más relevante para ti, estés donde estés. Porque si Bulgaria fuera un caso aislado, una anomalía causada por circunstancias históricas irrepetibles, podríamos observarla con la distancia de quien estudia una tragedia ajena. Pero no es un caso aislado, es el primer dominó, y la fuerza que lo empujó está actuando en todo el planeta. Baba Vanga no habló solo de una nación, habló de oleadas, 3 fases sucesivas que se expandirían como ondas en el agua. La primera oleada, Europa Oriental, desde 1990 hasta aproximadamente 2030. Ya estamos dentro de ella, viviéndola, documentándola. La segunda oleada, Europa Occidental y Asia desarrollada, entre 2030 y 2060, Italia, España,
Alemania, Japón, Corea del Sur, todas entrando en fase crítica precisamente ahora. La tercera oleada, el resto del mundo, a partir de 2060. Incluso naciones que hoy muestran poblaciones jóvenes y dinámicas comenzarán a experimentar el mismo patrón. ¿Por qué? Porque según lo que ella percibió, esto no es fundamentalmente un problema económico. No es una cuestión de políticas públicas mal diseñadas o incentivos fiscales insuficientes. Es un problema de conciencia. Y esa palabra puede sonar abstracta, pero tiene manifestaciones muy concretas. Observa a tu alrededor, no en las estadísticas, en tu propia vida. ¿Cuántas personas conoces que genuinamente desean tener hijos? No por presión social, no por accidente, por un anhelo profundo de participar en la continuidad de la vida. ¿Cuántos de tus amigos o conocidos hablan de la familia como algo sagrado, inspirador, parte de un propósito mayor? Probablemente muy pocos, porque la narrativa cultural ha cambiado. Durante las últimas décadas, en prácticamente todo el mundo desarrollado, se ha instalado un nuevo paradigma. Primero el éxito individual, primero los viajes, las experiencias, la autorrealización personal. Los hijos pueden esperar, o quizás nunca, y no está mal priorizar el desarrollo personal. No está mal ser consciente y deliberado sobre decisiones tan trascendentes como traer vida al mundo. Pero hay una diferencia entre conciencia y desconexión total. Cuando una civilización entera comienza a ver la reproducción no como participación en algo sagrado, sino como un obstáculo para la libertad individual, algo fundamental se ha desplazado. Ella lo llamó la plaga del vacío. Una enfermedad sin virus ni bacteria. Solo ausencia. Solo olvido de para qué existimos como especie. Y los números globales de este año lo confirman. La tasa de fertilidad mundial ha caído de 5 hijos por mujer en 1950 a 2.3 hoy, y sigue descendiendo. Estamos cruzando el umbral de reemplazo a nivel planetario. No en un siglo, ahora. Y aquí llegamos al punto de inflexión de este mensaje. El momento donde el análisis externo debe volverse espejo interno, porque puedes vivir en cualquier continente. Puedes tener cualquier edad. Puedes estar en cualquier situación personal. Pero si estás viendo esto, eres parte de esta ecuación, no como estadística, como conciencia. Y la pregunta que Baba Vanga dejó implícita en sus visiones es precisamente esta. ¿Por qué una especie con acceso a más recursos, más tecnología, más comodidad y más conocimiento que cualquier generación anterior está eligiendo, colectivamente, dejar de continuarse? La respuesta superficial señala hacia lo económico. Los hijos son caros. Las viviendas son inaccesibles, los trabajos son inestables. Pero esa explicación no resiste el escrutinio histórico. Generaciones previas tuvieron hijos en medio de guerras, hambrunas, plagas, con muchos menos recursos y mucha más incertidumbre. La respuesta más profunda apunta hacia algo que no aparece en las hojas de cálculo. Hemos perdido, como civilización, una narrativa de significado transgeneracional. La capacidad de responder con convicción. Yo existo para algo más grande que mi propia experiencia. Mis hijos continuarán una historia que vale la pena contar. Cuando esa narrativa colapsa, cuando la pregunta ¿para qué existe la humanidad? Ya no tiene respuesta colectiva, entonces la humanidad, gradualmente, deja de traerse a sí misma al mundo. Es una forma de suicidio cultural en cámara lenta, no decidido en un momento, manifestado en millones de pequeñas elecciones que, sumadas, dibujan una curva descendente. Y Baba Vanga lo vio antes de que existieran las redes sociales, antes de que el burnout existencial fuera término común, antes de que la soledad epidémica apareciera en los titulares de salud pública. Ella describió una era donde el ser humano conquistaría el mundo material, pero perdería su alma. Ciudades llenas de máquinas y vacías de niños. Una generación que lo tendría todo, excepto razones para continuar. En los años 80 sonaba poético. Hoy suena como un diagnóstico. Y aquí es donde debemos hacer una pausa importante. Porque hasta ahora, todo lo que hemos descrito podría interpretarse como fatalismo, como una condena sin apelación, como un destino sellado. Pero esa interpretación traicionaría la esencia de lo que Baba Vanga comunicaba. Ella nunca fue profetisa del fatalismo absoluto. Veía futuros probables, no destinos fijos. Sus visiones eran advertencias, no sentencias. Y en cada uno de sus conjuntos proféticos
siempre dejaba una puerta, un espacio para el despertar humano, una posibilidad de cambio. En sus visiones sobre el colapso demográfico, también habló de lo que podría revertirlo, no políticas públicas, no incentivos económicos, algo más fundamental. Lo llamó el retorno a lo sagrado, un momento en la historia donde suficientes personas despertarían simultáneamente para cambiar la trayectoria colectiva, y describió 3 movimientos que marcarían ese despertar. El primero, la humanidad recordará que los hijos no son cargas sino portales hacia lo trascendente. Durante décadas, la cultura occidental ha reenmarcado la paternidad y la maternidad como sacrificios, como pérdidas de libertad, como obstáculos para la autorrealización, pero existe otro marco, uno que civilizaciones anteriores comprendían intuitivamente. Desde esa perspectiva, traer vida al mundo no es perder libertad, es ejercer la forma más elevada de libertad, participar en el acto creativo del universo, ser canal entre lo que fue y lo que será. Cuando suficientes personas recuerden esto, cuando la cultura vuelva a honrar la generación de vida como acto espiritual y no solo biológico, el patrón comenzará a cambiar. El segundo movimiento, las comunidades se reunirán nuevamente alrededor del fuego compartido. Parte de la razón por la que tanta gente no tiene hijos es porque se siente profundamente sola, sin red de apoyo, sin tribu que sostenga. ¿Cómo criar un hijo sin ayuda? ¿Quién estará ahí cuando lo necesite? No tengo familia cerca, no confío en nadie. Los humanos no evolucionamos para criar en aislamiento. Evolucionamos en comunidades donde el peso se distribuía, donde los niños eran responsabilidad colectiva, donde nadie enfrentaba solo la tarea de formar nuevas vidas. La atomización social moderna es profundamente antinatal, y solo cuando esa atomización comience a revertirse, cuando las personas vuelvan a sentir que pertenecen a algo, que hay otros que caminarán junto a ellas, el miedo a la continuidad disminuirá. Ya hay señales de este movimiento. Comunidades intencionales, proyectos de covivienda, redes de apoyo mutuo, retornos a lo local, a lo pequeño, a lo humanamente manejable. Son brotes, pequeños todavía, pero existen. El tercer movimiento. La humanidad recordará que el futuro no es amenaza sino regalo. Hay un pesimismo tóxico en la cultura contemporánea. El planeta se está muriendo. La economía colapsa. La tecnología nos deshumaniza. ¿Para qué traer niños a este desastre? Y sí, hay crisis reales, desafíos enormes, problemas que requerirán todo nuestro ingenio y voluntad, pero esa no es la imagen completa. También hay más personas saliendo de la pobreza extrema que en cualquier momento de la historia, más acceso a educación, mayor conciencia global, más herramientas para resolver problemas que cualquier generación anterior. Y sobre todo, hay un despertar silencioso ocurriendo en paralelo al colapso, millones de personas cuestionando el materialismo, buscando propósito, reconectando con dimensiones de la existencia que el paradigma dominante había descartado. Esa es la otra mitad de la ecuación, la que los titulares no muestran, la que no genera clics. Y Baba Vanga vio ambos futuros, el del colapso si seguimos dormidos y el del renacimiento si despertamos. Según sus palabras, la elección se definiría en un periodo específico, entre 2025 y 2035. Una década donde la humanidad, colectivamente, elegiría si quiere continuar o no. Esa década es ahora. Tú y yo estamos viviendo el momento exacto que ella describió, el punto de bifurcación, la encrucijada donde los caminos se separan. Y lo más poderoso de esta comprensión es que no eres espectador, eres participante. Cada elección que haces es un voto. Cada decisión sobre cómo vives, qué priorizas, cómo te relacionas con la vida y con los demás, suma a un resultado colectivo. No necesitas esperar que los gobiernos actúen, no necesitas que algún líder señale el camino, no necesitas permiso de nadie, tú eres el alguien que puede hacer algo. Y eso nos trae de vuelta a la pregunta que quizás ha estado formándose en tu mente desde que comenzó este mensaje. ¿Qué hago yo con esto? No voy a darte instrucciones. No voy a decirte qué creer o cómo vivir. Eso sería traicionar la naturaleza misma de lo que estamos explorando. Pero puedo invitarte a algo. Observa tu propia vida, sin juicio, sin prisa. ¿Dónde sientes vacío? ¿Dónde sientes conexión? ¿Qué narrativa sostienes sobre el futuro? ¿Es una narrativa de amenaza o de posibilidad? ¿Cómo te relacionas con la continuidad? No solo biológica, también cultural.
espiritual, humana. ¿Qué estás creando que existirá después de ti? ¿A qué tribu perteneces? ¿O caminas solo? ¿Qué respondes cuando te preguntas para qué estás vivo? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas que merecen tiempo, silencio, honestidad, porque la crisis demográfica, en su nivel más profundo, no se resuelve con políticas, se resuelve con sentido, con personas que recuperan la convicción de que la vida vale la pena ser vivida, y continuada, y transmitida. Eso no significa que todos deban tener hijos. La continuidad humana tiene múltiples formas: crear, enseñar, cuidar, construir, sanar. Hay 1000 maneras de participar en el tejido que une generaciones. Lo que significa es reconectar con la idea de que somos parte de algo más grande que nuestra propia experiencia individual, que recibimos algo de quienes vinieron antes, y que tenemos algo que ofrecer a quienes vendrán después. Cuando esa reconexión ocurre, a nivel personal y colectivo, los comportamientos cambian, no por obligación, por deseo, por llamado, por comprensión de que somos eslabones en una cadena que no comenzó con nosotros y no debería terminar con nosotros. Y eso es, en esencia, lo que Baba Vanga vio en sus visiones de esperanza. Una humanidad que atravesaría el valle más oscuro de la desconexión, que miraría de frente el abismo de su propia extinción elegida, y que, en el último momento, recordaría para qué existe, recordaría lo sagrado de la vida, recordaría que el futuro es un regalo que debemos merecer. Una generación casi perdida por olvido, despertando justo a tiempo. Y según ella, esa generación somos nosotros, los nacidos entre 1980 y 2010, los que vivimos la transición entre mundos, los que conocimos el antes y estamos navegando el después, los que sentimos el vacío pero también recordamos, en algún rincón de nuestra memoria, la conexión. Somos los traductores, los puentes, los que podemos tomar lo mejor del pasado y usarlo para construir un futuro consciente, pero solo si elegimos hacerlo. Nadie va a salvarnos. No hay Mesías esperando entre bastidores. No hay solución tecnológica que resuelva una crisis de significado. Solo estamos nosotros, nuestras elecciones, nuestro despertar. Y cada día que pasa es una oportunidad para votar por el mundo que queremos. ¿Votarás por más desconexión? ¿O por reconexión con lo que importa? ¿Por el individualismo extremo? ¿O por comunidad consciente? ¿Por el vacío? ¿O por el propósito? El futuro no está escrito. Eso es lo que cada profecía genuina enseña. Los futuros probables existen como tendencias, como direcciones, como consecuencias de elecciones actuales. Pero las tendencias pueden cambiar, las direcciones pueden alterarse, las consecuencias pueden ser diferentes si las causas se transforman. Y la causa, en este caso, somos nosotros, nuestra conciencia, nuestra conexión, nuestro recuerdo de lo sagrado. Bulgaria puede ser la primera ficha en caer, o puede ser la advertencia que despertó a una civilización. Europa Oriental puede ser el presagio de la extinción global, o puede ser el espejo que nos mostró lo que debíamos evitar. Y tú puedes ser parte del problema, por omisión, por inercia, por seguir dormido, o puedes ser parte del despertar. No en abstracto, no en teoría, hoy, en cómo vives, en qué priorizas, en cómo te relacionas con la vida, con los demás, con el futuro. Baba Vanga no dejó sus visiones para aterrorizarnos, las dejó para advertirnos, y las advertencias solo tienen sentido si quienes las reciben pueden actuar. Este mensaje no es para asustarte, es para despertarte, para que veas con claridad dónde estamos parados como especie, para que entiendas que lo que hagamos en esta década determinará si hay futuro colectivo o no, y para recordarte que tienes agencia, que tu voz importa, que tu vida, con todas sus decisiones aparentemente pequeñas, está sumando a un resultado que aún no está definido. La profecía está en marcha, los números no mienten, el patrón es claro, pero el final todavía se está escribiendo, y tú tienes la pluma en la mano. Si este mensaje resonó en algo dentro de ti, si sentiste aunque sea un destello de reconexión con algo que habías olvidado, te invito a compartirlo, no por los números de visualización, sino porque quizás hay alguien en tu vida que necesita escuchar exactamente esto. Alguien que está buscando sin saber qué busca. Alguien que podría despertar si recibe el estímulo adecuado. Deja tu like si crees que este tipo de contenido merece existir. Suscríbete si quieres seguir explorando estos territorios juntos.
Y en los comentarios, comparte qué te llevas de este mensaje. ¿Qué pregunta quedó resonando? ¿Qué vas a hacer diferente a partir de ahora? Porque el futuro no se construye con espectadores, se construye con quienes eligen participar. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recuerda, el destino no está sellado, está eligiéndose. Ahora mismo, contigo.